El verso en el cual me voy a basar está en el capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Es una pregunta que creo que el Espíritu Santo nos hace a cada uno de nosotros. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Son preguntas bastante confrontativas. Son preguntas que nos permiten examinarnos delante de Dios y poder dar una respuesta sincera, una respuesta sin excusas, una respuesta sin esconder nada, porque ante Dios todas las cosas están desnudas, nada está escondido. Pero la bondad de Dios es uno de sus atributos más mal interpretados, tanto por la iglesia del Señor y por supuesto aún más por el mundo que no conoce a Dios, o que lo conoce, entre comillas, a través de alguna religión. Pero en estos tiempos donde la mayoría de las personas están pasando por situaciones tan difíciles, es cuando nuestro enemigo ha estado trabajando fuertemente para socavar las bases de la verdad, de la bondad de Dios. Muchos han tenido en sus mentes pensamientos como: si Dios es tan bueno, ¿por qué está permitiendo todo lo que está pasando en el mundo? Ya no solo es una epidemia, ahora son explosiones, hay situaciones, hay hambruna, hay situaciones diferentes en las naciones de la tierra. Y la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué está permitiendo todo lo que está pasando? Y algunas veces aún más personalizado: si Dios es bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ahora, muchos de esos pensamientos vienen como dardos del enemigo, los inyecta como semillas de duda y de incredulidad en nuestra mente, que si los permitimos, esas semillas van a ser sembrada en nuestro corazón y va a traer un fruto de incredulidad. Y el enemigo está trabajando fuertemente, uno, para impedir que aquellos que lo conozcan, y otros que dicen conocerle se aparten y se resientan con Dios. También algunos de estos pensamientos o parecidos pueden venir del propio corazón del ser humano, sea porque no lo conoce en lo absoluto o porque lo conoce de una manera superficial. Podemos estar cerca de personas y no conocer realmente su corazón. Creo que la mayoría de las personas tienen una percepción de quiénes somos y no realmente todos pueden conocer nuestro corazón. Las personas muchas veces tienen una percepción de quiénes somos por sus propias experiencias o por su propio corazón. Hay un dicho muy popular que dice: el ladrón juzga por su condición. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona, en este caso con respecto al dicho, es un ladrón, va a pensar que todos los demás también roban, que todos los demás también son corruptos. Entonces percibe a las demás personas acorde a su condición. A veces no es tan solo acorde a su condición, sino a sus propias experiencias. Yo recuerdo un tiempo en donde yo me afligía cuando las personas tenían un concepto diferente a quién soy. Me afligía, me golpeaba en mi corazón. Y recuerdo hace unos años cuando el Señor me dijo: las personas pueden tener una percepción, y me habló específicamente de nosotros como pastores o padres espirituales, una percepción acorde a las vivencias que tuvieron desde niños con sus propios padres biológicos. Y muchas veces esas experiencias son las que están funcionando, por decirlo de esa manera, como un filtro, ¿verdad? Como un velo, y perciben muchas actitudes o muchas cosas como lo que ellos vivieron en su pasado.
Y me dijo, no te sientas mal, no lo tomes personal. Y entendí que es cierto, todos somos así, todos miramos a las personas y a veces tenemos una percepción acorde o a nuestra condición o acorde a las experiencias que hemos vivido. ¿No les ha pasado que usted le cae mal a alguien sin ni siquiera conocerle? Muchas veces es que esa persona tiene una percepción errada de usted, o usted se parece a alguien que le hizo mucho daño y simple y llanamente no está consciente de eso, pero ya de una vez hay una barrera. Bueno, de esa misma manera nos pasa con Dios. Tenemos una percepción de Dios muchas veces acorde a las experiencias que hemos tenido desde niños con nuestros padres biológicos o con figuras de autoridad, pero no realmente conocemos el corazón de Dios. Nosotros necesitamos realmente conocerle, porque cuando las personas te perciben de una manera diferente a cómo eres, también te dan a conocer de esa forma. Y las demás personas, aunque no te llegan a conocer personalmente, piensan que te conocen por la percepción de otra persona. Y así muchas veces nos pasa con Dios. Pensamos que conocemos a Dios, pero solo lo conocemos acorde a lo que otros nos han contado, otros nos han dicho, o aún de lo que hemos leído en la palabra, pero no realmente tenemos una revelación del corazón de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia, para testificar de quién es nuestro Dios, tengamos una revelación personal, una relación personal. Me gusta mucho cómo David en el Salmo 34:8 dice, él dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y en este pasaje que leímos al comienzo, habla de la bondad de Dios. Este mensaje yo lo titulé, por favor, no ignores su bondad. Por favor, no ignores su bondad. Y allí dice David, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Ahora, en ese verso hay dos verbos que tienen que ver con dos de nuestros sentidos sensoriales, que es el sentido del gusto, gustar o el paladar, ¿verdad? Y el sentido de la vista. Ahora, evidentemente no está hablando de los sentidos sensoriales del cuerpo físico, porque la bondad es una virtud de Dios. Primero, a Dios no lo podemos ver, Dios es espíritu. La bondad es su virtud y no es tangible, no es visible con nuestros ojos naturales. Así que David está aquí hablando de nuestros sentidos espirituales. ¿Cuántos saben que tenemos un cuerpo espiritual? O mejor dicho, que somos un cuerpo espiritual, que habitamos en esta alma y que habitamos en este cuerpo. Y que los sentidos sensoriales de nuestro cuerpo físico nos permiten percibir el mundo exterior, pero los sentidos de nuestro espíritu nos permiten percibir el mundo espiritual. Y es a través de nuestro espíritu que nosotros realmente conocemos a Dios. Y aquí está David diciendo, prueben y vean. Es decir, dos sentidos que están en nuestro espíritu a través de los cuales nosotros podemos comprobar la bondad de nuestro Padre, la bondad de nuestro Dios. Ahora, primeramente, para poder probar y para poder ver, el espíritu del hombre tiene que estar vivo, ¿sí? Porque un espíritu muerto no puede probar ni ver. Así que lo primero que para poder conocer, comprobar la bondad de Dios, tenemos que haber nacido de nuevo, nacido del espíritu, que es donde realmente nuestro espíritu, ¿verdad?, es unido al espíritu de Dios y somos resucitados en él, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Y lo segundo es que tiene que ser una experiencia personal con Dios. David no está diciendo, convénzanse de que yo les estoy diciendo que Dios es bueno. Él dice, prueben y vean. Prueben y vean que Dios es bueno, que bueno es Dios. Entonces, qué interesante es porque no es suficiente el testimonio de otros. Muchas veces nos conformamos con conocer a Dios a través de una prédica, a través de una canción, a través de otra persona que quizá nos da alimento espiritual, pero no probamos y vemos por nosotros mismos. Y es como un ejemplo muy natural, es como ver el azúcar y la sal. A simple vista son iguales. Y la única manera que tú puedes diferenciarla es
probando. Es decir, que si yo te puedo, una persona te puede engañar y te puede decir, mira, esta es el azúcar y es la sal. Y yo creo que algunos le han hecho esa broma, ¿verdad? Cuando van a tomar algo, le han echado sal al café, por ejemplo, o le han echado azúcar a la comida. Algunos bromistas han usado eso. Por eso es bueno no solamente ver, sino probar. Y eso mismo nos pasa con el Señor. No solamente es confiarnos en lo que vemos, sino que hemos probado en nuestro espíritu que Dios es bueno. Voy a poner un ejemplo también un poco tonto, pero que sirve para ilustrar lo que quiero enfatizar. Si les mostrara los granos de café y les dijera, esto es azúcar, todo el mundo al verlo me diría, por favor, no, eso no. Pero si yo comenzara, ¿verdad?, con una teoría, no, lo que pasa es que ese es un azúcar que ahora viene de ese color porque es más pura, porque la encontraron en yo no sé dónde, ya te empieza a crear una duda. Oye, ¿será verdad? Y lo estás mirando, que es café, pero ya te empieza a generar una duda. ¿Será café? Oye, pero huele a café, pero lo que me está diciendo, a lo mejor sí, porque la tecnología ha avanzado, los descubrimientos avanzan, es posible que sí. Así que la única manera es que probar. Y eso es lo que David nos está diciendo, no te quedes solamente con el sentido de la vista, prueba que Dios es bueno, no te quedes con lo que las otras personas te están diciendo a favor o aún en contra de Dios, pruébalo tú, velo tú, porque necesitas tener una experiencia tan personal, de tal manera que en las noches largas y oscuras que te toque vivir, que en medio de los desiertos, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, tú siempre puedas saber que cuentas con la bondad de Dios y nunca vas a dudar de su bondad a pesar de las circunstancias. El mismo David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y David no lo estaba diciendo en tiempos de plenitud, de gozo y de alegría, pero él está diciendo, yo hubiese desmayado. En otras palabras, cuando tú pruebas y ves la bondad del Señor, eso te da fuerza para soportar cualquier circunstancia difícil que podamos estar pasando. Él dijo, yo hubiese desmayado, pero no iba a desmayar. ¿Por qué no iba a desmayar? Porque él estaba seguro de que él vería la bondad de Dios en la tierra. Él estaba completamente seguro. David era uno que sabía, que conocía de primera mano la bondad de nuestro Dios. Él también pudo declarar en el Salmo 23, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Mira qué declaración tan poderosa. Ciertamente, o sea, no hay lugar a dudas de que tu bondad y tu amor inagotable. En la Reina Valera dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Mira que no la tienes ni que buscar, te van a seguir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Ahora, ¿quiere eso decir que la bondad de Dios nos mete en una burbuja en este mundo donde no vamos a pasar situaciones difíciles? Estos 3 versos que vienen de estos 3 salmos los escribió David. Y David fue un hombre que conoció la aflicción muy de cerca. Como hijo era el menor de 8 hermanos y cuando vino el profeta Samuel buscando ungir el próximo rey, el papá ni en cuenta lo tomó, le sacó a los 7 hijos. Y Dios le decía a Samuel, este no es, hasta que Samuel sabía que Dios le había dicho que era ahí en esa casa donde iba a estar el rey. Le dice, oye Isaí, ¿no tienes otro hijo por ahí? Ah, sí, el menor. O sea, imagínense en el concepto que el papá de David lo tenía. Quizá por eso David también expresó en un momento, aunque padre y madre te dejara, con todo Jehová me recogerá. Porque aunque quizás su papá no le dio, ¿verdad?, el lugar o no lo aprobaba o no le daba el reconocimiento que necesitaba, Dios lo escogió. Y fue tan hermoso que el mismo profeta Samuel dijo, pues llámalo porque no nos vamos a sentar a la mesa sin él. Fue Dios el que le dio un lugar de preeminencia a David. Entonces, podemos inferir que quizás David creció, ¿verdad?, con ciertas carencias en su casa. Pero luego ya de joven vemos también cuando su papá lo envía a la guerra a ver cómo estaban sus hermanos y a llevarle provisión a sus hermanos. Sus hermanos los trataron mal. O sea, vemos que él como que no era muy amado dentro de su familia.
Y eso trae aflicción al corazón. Yo no sé si tú te has sentido en algún momento no amado por tu propia familia, por tus propios hermanos o por tu padre o tu madre. David sabía en cierta forma lo que era eso. David fue perseguido y tuvo que huir, escapar por su vida, porque Saúl lo quería matar y él no había hecho nada malo. Al contrario, había ministrado la vida de Saúl con su música ungida. Había traído una victoria tremenda a Israel cuando derrotó a Goliat. Pero sin embargo, Saúl la tomó contra él y sabemos que fue envidia. Pero David pasó por aflicciones muy terribles, tuvo que esconderse en cuevas, huir, escapar por su vida. Y yo creo que lo hacía porque él sabía que tenía una promesa, que a pesar de la dificultad, a pesar de la persecución, él tenía una promesa. Así que en medio de todas esas aflicciones, David conoció y probó la bondad de Dios. Como padre de familia, experimentó cosas terribles. Una de las cosas más difíciles es la muerte de un hijo. David pasó por la muerte de un hijo. Fue por causa de su propio pecado, pero vivió el dolor de perder a un niño. Vivió el dolor de que uno de sus hijos violara a una de sus hijas. Qué situación tan dolorosa para una familia. El dolor de entonces también vivir de la venganza de uno de sus hijos, de Absalón, matar a Amnón por vengar la violación de su hermana. Imagínense dolor tras dolor en medio de su casa. Muy fuerte. Y luego como rey, la traición de sus más cercanos y de su propio hijo queriendo quitarle el reino. O sea, David pasó por aflicciones muy fuertes, pero en todas esas aflicciones que él vivió, él había probado y visto la bondad de nuestro Dios. Porque las circunstancias no determinarán nunca la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, no importa lo que puede estar pasando a tu alrededor. Nuestro Dios sigue siendo bueno a pesar de que este mundo se pueda caer en pedazos. No importa la noche oscura por la que tú estás pasando, eso no determina que Dios sea bueno o malo. Dios es bueno y bueno es Dios para siempre y por siempre. En este verso 2 de Romanos 4, que habla de la bondad de Dios, está en medio de un pasaje que está hablando de la justicia, está hablando del justo juicio de Dios. Y allí también muchas veces malentendemos la bondad de Dios. Porque claramente en ese verso que leímos dice que la bondad de Dios nos está guiando al arrepentimiento. Nos está guiando para que abandonemos nuestro pecado. Muchas veces por la iglesia es malentendida la bondad de Dios y se ha tomado como un aval o una aprobación de un mal comportamiento. Por ejemplo, hay personas que piensan que aunque están mal, que saben que están mal, que están en prácticas de pecado, pero como ven la bondad de Dios, dicen, bueno, Dios me conoce, Dios sabe, Dios me ama, Dios es bueno. Y permanecen en la misma condición. Y están ignorando que la bondad que Dios les está mostrando es para guiarlos al arrepentimiento, es para guiarlos a que tomen una decisión de abandonar su pecado. En ningún momento la bondad de Dios debe tomarse como una aprobación de Dios, como que Dios se hizo la vista gorda y no está mirando lo que estamos haciendo porque Él es tan bueno que no le importa lo que hacemos. Es interesante que este verso está justamente allí en ese pasaje de Romanos 2, donde habla bastante fuerte acerca del juicio de Dios. Y a veces pensamos que la justicia le falta bondad, que cuando hay justicia no hay bondad. Y es todo lo contrario, todo lo contrario. Si Dios fuese injusto, no fuese bueno. Si Dios fuese injusto, no fuese bueno. Dios es tan justo como bueno.
Y cuando Dios hace justicia, no está dejando de ser bueno, lo está haciendo porque es bueno. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos muy mal interpretada la bondad de Dios. Por eso hoy, en medio de los juicios de Dios en la tierra, la gente se pregunta si Dios es bueno, ¿por qué hace eso? Si Dios está haciendo justicia, puedes estar seguro que lo hace por su bondad, porque Él es bueno. Así que Dios quiere realmente guiarnos al arrepentimiento. Dios quiere guiarnos a que cambiemos nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de actuar y nuestros malos caminos. Recordemos que Dios es bueno, pero Dios no puede ser burlado. Hay una ley espiritual que se va a cumplir y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La Escritura también dice que el que siembra para la carne va a cosechar corrupción y muerte, pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida. Dios es tan bueno que Dios no quiere que tú y yo cosechemos corrupción. Dios no quiere que cosechemos destrucción ni ruina. Dios no quiere eso. Su bondad se mostró justamente enviándonos a su Hijo amado para que tomara nuestro lugar y nosotros no tuviésemos la necesidad de cosechar la muerte eterna. Dios es tan bueno, pero Él es justo. Por eso nuestras decisiones en esta vida son las que determinan lo que vamos a cosechar y no es la bondad de Dios. No debemos dudar de la bondad de Dios, sino de las decisiones que hemos tomado. Porque ya Él proveyó el camino y la vía para que tú y yo cosechemos vida. Ahora, son nuestras decisiones lo que determinan nuestra cosecha, por decirlo de esa manera. No dudes de la bondad de Dios. Siempre si está pasando algo, examina tus caminos. Examinemos nuestros caminos. Pensemos, ¿esto lo sembré yo? Si no lo sembraste, entendamos, vivimos en un mundo injusto y muchas veces vamos a cosechar cosas que no hemos sembrado. Eso es parte de la injusticia de este mundo. Pero no tiene que ver con que Dios no sea bueno. Dios nunca dejará de ser bueno. Dios es bueno y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y en Él no hay sombra de variación. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Aleluya. Ahí en los versos 7, 8, 9 y 10 dice: Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Te das cuenta? Dios lo ofrece. Nosotros somos los que debemos tomar esas decisiones de mantenernos haciendo el bien, de mantenernos en el camino correcto. No porque nos vamos a ganar la vida eterna por buenas obras, ese no es el punto. Sabemos que somos salvos por gracia y no por obras, pero una vez que somos salvos, la bondad de Dios que ya empieza a estar en nuestro corazón debe manifestarse en nuestras buenas obras. No para ganarnos el cielo, porque jamás lo haríamos, ni podemos, ninguno de nosotros lo puede hacer. Pero simple y llanamente por mostrar la naturaleza del Padre, que ahora su Espíritu mora en nosotros. Dice en el 8, pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. Escucha, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. O sea, Dios se aira, Dios se enoja. Y eso no quiere decir que no sea bueno. Dios sigue siendo bueno, pero Dios es un Dios justo. En el verso 9 dice: habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Verso 10, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Y el 11, porque Dios no muestra favoritismo, es decir, Dios no hace acepción de personas. Dios es bueno y a cada uno nos va a dar conforme a lo que hemos hecho. Eso puede alegrar a algunos, pero puede hacer temblar a otros. Y sería bueno que temblásemos. Sería muy bueno que tuviésemos temor de Dios y que pudiéramos revisar qué estamos haciendo. Como dice la misma Escritura, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos caminando en la fe.
Dios no deja de ser bueno por ser justo. No deja de ser justo por ser bueno. Muchas veces tenemos mal entendido este ejemplo, esta virtud de Dios. Y a veces lo notamos en los ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, una mamá que le dice al niño, ¿verdad? Si haces esto te voy a castigar. El niño lo hace, pero ella no lo castiga. Y todo el tiempo se repite, no digo una vez, 2 veces, todo el tiempo se repite. Dice, es que ella es muy buena. Y por eso no aplica el castigo. Eso no es bondad, eso es falta de firmeza de carácter. Eso no es bondad. Entonces muchas veces malentendemos que la corrección, que el aplicar la corrección y la justicia es falta de bondad. No, Dios es muy firme de carácter y Dios va a cumplir todo lo que dice, tanto lo bueno como la parte del castigo, como la parte de la disciplina, como la parte del juicio. De hecho, la palabra nos enseña que Dios disciplina al que ama. La disciplina no tiene la intención de destruirnos, sino de perfeccionarnos. El problema es lo que les comentaba al principio, nuestra percepción. Muchos de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos crecimos quizás en hogares donde la disciplina no era realmente una buena disciplina, sino que hubo quizás abuso de autoridad por parte de los padres en los hogares. Y lo que llamaban disciplina era una masacre. Y dejaron daños muy fuertes emocionales en sus hijos y daños físicos. Entonces cuando oímos la palabra disciplina del Padre, sentimos que Dios nos va a mandar un rayo y nos va... No es así. Cuando escuchamos la palabra corrección, disciplina, nos asustamos, queremos... Pero es que está reaccionando el niño que no ha sido sanado dentro de nosotros. Es que todavía estamos mirando a Dios con un velo, el velo de nuestras propias experiencias. Y no hemos probado ni visto la bondad de Dios. Y eso pasa a veces con nosotros. Sé de alguien, no lo voy a mencionar, pero cada vez que le digo, te voy a decir algo o quiero decirte algo, ya me va a regañar, ya me va a regañar, ya me va a regañar. No tengo la intención de regañarlo, pero por su propio filtro piensa que cada vez que le voy a decir algo, lo voy a regañar. Es como cuando ustedes se asustan, cuando dicen, necesito hablar contigo. Ay, ¿qué hice? Ay. Filtros, percepciones que no son las correctas. Y nos podemos reír aquí porque es algo, ¿verdad?, a nivel humano. Pero ¿qué pasa con nuestro Dios? La disciplina de Dios es para perfeccionarte, para hacerte mejor. Es que Dios te está tomando en cuenta y que te ama tanto que quiere forjar su carácter en ti y te está modelando. Por eso te corrige, por eso te disciplina, porque Él es bueno. Si fuese malo, no le importara. Si vas por camino de destrucción, no le importara, te dejara destruirte. Pero Dios es tan bueno que Él se atraviesa en el camino para traer una corrección, una disciplina, porque Él quiere que coseches la vida, Él quiere que te vaya bien, Él no quiere que te vaya mal. Él pagó un precio muy alto y fue la vida de su unigénito hijo. Y Él dice que Él había venido, Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Mi amado, esa vida en abundancia es aquí en la tierra, porque en el cielo ya la vamos a tener. Dios quiere que vivamos mejores vidas y que cosechemos lo mejor, porque el Padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero Dios es un Padre que tiene firmeza de carácter. Y a veces cuando vemos gente que es firme en las cosas que dice, decimos, uy, qué dura esa persona. No es dura, es firme de carácter. Son dos cosas diferentes. Por eso digo que es uno de los atributos, la bondad de Dios es uno de los atributos más malentendidos. Necesitamos probar y ver que nuestro Dios es bueno, que Él es bueno para siempre y para siempre Él seguirá siendo bueno. En el verso 5, y esa es una palabra bastante fuerte, dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte.
Está hablando con la gente que ha visto la bondad de Dios y ha visto la bondad de Dios y pasa 1 año y 2 años y hasta una década y la bondad de Dios ahí. Y si eres terco, te niegas a arrepentirte, te niegas a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. La Escritura no es condenada. Te está diciendo que si no te arrepientes, que si no abandonas tu pecado, estás acumulando castigo terrible para ti mismo. Y dice allí claramente, pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Todos los juicios de Dios son justos, todos. Y dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. La terquedad en el diccionario es testarudez, obstinación. Según la Escritura, la terquedad es como idolatría. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y puedo entender esta palabra porque ciertamente aquello de lo cual no nos queremos arrepentir o aquello de lo cual no queremos soltar viene a convertirse en un ídolo para nosotros. Es un ídolo que no queremos dejar ir. Es un ídolo que le estamos mostrando más atención y más aprecio y más amor que al mismo Dios. Porque Dios nos está diciendo, suéltalo, déjalo, cambia. Y nosotros estamos aferrados a eso. No quiero soltarlo. ¿Qué quiere decir? Es un ídolo. Está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Si no quieres soltar algo, si no te quieres arrepentir de algo, es porque amas más eso, esa condición, esa persona, esa situación, lo amas más que a Dios. Y eso es idolatría. Ahora, este es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el que tuvo mayor revelación de la gracia. Por eso es que es tan errado decir que la gracia es una licencia para pecar. Aquí está hablando de esa gracia y de esa bondad que nos guía es al arrepentimiento, nos guía es a cambiar. En Apocalipsis 2:23 el Señor Jesús dijo, yo les daré a cada uno conforme a sus obras. Ese es el Cristo resucitado. Si no fuese así, no fuese justo. Ahora, cuando usted escucha esta palabra que Jesús dice, yo les daré a cada uno conforme a sus obras, ¿qué sientes? ¿Alegría o temor? Revisémonos, porque ciertamente si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así como cada promesa hermosa y maravillosa de la cual tomamos, arrebato, me la apropio, la tomo. Es exactamente igual. Él está diciendo que va a darle a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo tomo, aleluya. Por favor, no ignores la bondad de Dios. Detente en tu caminar hoy, haz un alto y no ignores su bondad. Examina por dónde has venido caminando. ¿Has visto la bondad de Dios? Dios no está probando, no necesariamente está probando cómo estamos caminando. Su bondad es para guiarnos al arrepentimiento, para guiarnos a abandonar nuestro pecado. No ignores su bondad. Hoy suelta tus ídolos, hoy arrepiéntete de todo mal camino, que eso solo te llevará a la destrucción. Quizás en este momento tú estás experimentando cierto placer, quizás en este momento estás disfrutando, pero yo quiero decirte que eso no es más que un engaño. No te dejes engañar, pensando que como Dios es bueno, Dios te va a seguir dando el bien con el mal que estás haciendo. Hoy prueba y ve la bondad de Dios para contigo, que te guía hoy a tomar la decisión. Su bondad hoy te ha guiado a conectarte y ver y escuchar esta palabra, porque es para ti. Hoy, por favor, no ignores la bondad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, que cada uno de los que podamos estar escuchando esto, podamos experimentar esa luz que viene de tu palabra y que alumbra nuestro camino, que alumbra
nuestros pasos, que alumbra las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y hoy venimos delante de ti a darte gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu gran misericordia. Pero sabemos que tenemos que tomar una decisión hoy. Quizás para luego será muy tarde, pero tu bondad hasta aquí nos ha permitido llegar. Gracias por guiarnos al arrepentimiento. Gracias por convencernos, por redarguir nuestro corazón de cualquier pecado. Gracias por tu bondad. Y perdona cuando hemos malinterpretado tu bondad, cuando hemos abusado de tu bondad, creyendo que no vamos a cosechar lo malo que estamos sembrando. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a probar y a ver que los sentidos espirituales sean despertados, sean activados y que podamos ver tu bondad y no solo verla, probarla, saborearla y saber que tu bondad es inmensa, que es maravillosa, que es rica y que aún en medio de toda circunstancia esa bondad tuya nos da la fortaleza, nos da la entereza de carácter para mantenernos firmes, nos da la fuerza para no desmayar y para no retroceder, y que podamos decir como David: hubiese desmayado si no creyese que veré tu bondad, pero nosotros hemos probado y hemos visto y sabemos que no retrocederemos, no por nuestras propias fuerzas, sino porque tu bondad, Señor, nos ha guardado, nos ha sostenido. Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Y si en algún momento he dudado de tu bondad, hoy perdóname, me arrepiento y rechazo todo dardo del enemigo que ha puesto en mi corazón y en mi mente a dudar de tu bondad. Hoy me afirmo en esta realidad, hoy me afirmo en esta verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Son todos.